Tiene la palabra proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias sobre el superávit de las administraciones públicas cumplidoras y respecto al cobro de las mismas entidades por los depósitos bancarios. Gracias, señor Adelante. presidente. Gracias, señor presidente. Señorías, esta PNL viene a colación de las últimas noticias que habrán visto en los medios, en las que ciertas entidades financieras están aplicando una serie de comisiones a los depósitos de banca privada, depósitos que superan en la mayoría de los casos los 500.000 euros. Y una de las entidades que se han visto gravemente perjudicadas, que se refiere a los clientes institucionales, son las administraciones públicas, ayuntamientos, cabildos y comunidad autónoma. Esto, sumado al hecho de que las administraciones están obligadas a mantener el remanente y superávit por la Ley de Estabilidad Presupuestaria en estas entidades financieras, pues provoca una especie de tormenta perfecta que, en consecuencia, al final, quien acaba ganando es la banca. Y por eso, pues, hemos presentado esta PNL con la inclusión, pues, de dos propuestas que en un principio habíamos valorado llevarla de forma separada, pero que entendíamos que una está íntimamente relacionada con la otra. Y por eso pedimos el apoyo para esta proposición no de ley. En este sentido, como decía antes, algunas entidades financieras ya han empezado a cobrar unas comisiones que rondan entre el 0,2 y el 0,5%, justificando que esta acción viene provocada por el hecho de que el Banco Central Europeo está imponiendo una serie de impositivas a estos tipos negativos. Y en esta línea, pues eso, varias entidades financieras, no vamos a decir nombres, pero imagino que varios de ustedes ya conocerán cuáles son, han aplicado solo a, como decía en un principio, excluyendo a los particulares, a la banca privada, la imposición de ciertos cobros de comisiones. Y en este sentido, la aplicación de la referida medida afecta, pues, aseguradoras, fondos y empresas en general, pero siendo la administración pública, pues, una de las más afectadas. Si bien en los tipos de 0% de interés ahuyentaron a muchos ahorradores en los depósitos, no es el caso de las comunidades autónomas que, como decía antes, tienen parte del remanente o gran parte del remanente y el superávit depositado de forma improductiva sin rentabilidad alguna por esta imposición de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece una regla de gasto según la cual las administraciones públicas no podrán incurrir en déficit estructural, es decir, deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Por ello se da la paradoja de que actualmente hay ayuntamientos y comunidades autónomas que no tienen deuda y no tienen la posibilidad de gastar este remanente. Por otro lado, el plan de pago de proveedores, esa medida que introdujo la Ley 2/2012, para que los ayuntamientos pudieran pagar esas deudas que se llamaban las facturas que tenían en los cajones, era una herramienta que los bancos utilizaron como un segundo rescate. En este sentido, las administraciones pagaban las deudas a los proveedores, pagaban facturas pedían unos préstamos al banco, unos préstamos avalados por el Ministerio de Hacienda, unos préstamos sin riesgo, evidentemente, y con unos tipos impositivos entre el 5 y el 6%. Y a su vez los bancos pedían el préstamo al Banco Central de España, aplicando en el Banco Central de España un tipo impositivo del 0,25%. Evidentemente, con esta fórmula de ingeniería bancaria, pues los bancos volvían a salir ganando, aparte del periodo de rescate que, como ustedes bien saben, también se produjo en esa época. Las corporaciones locales han estabilizado el superávit anual de sus cuentas. Muchos ayuntamientos tienen obligatoriamente el dinero en depósito sin poder gastar en servicios básicos. Y los criterios para que los ayuntamientos puedan emplear parte de estos excedentes están previstos en un estricto catálogo de inversiones financieramente sostenibles. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, señala que más de los 8.000 ayuntamientos españoles ya tienen en su conjunto más ahorro que deuda. Se está hablando de unos 27 millones en depósitos que guardan los bancos y que superan esos 26 millones que soportan de deuda. Se crea asimismo una paradoja, y es que se está incumpliendo, por otro lado, el texto refundido de la Ley de Reguladora de las Haciendas Locales, que prevé en su artículo 199 que los ayuntamientos, en la gestión de su tesorería, podrán rentabilizar sus excedentes temporalmente, pero en este caso no se está actualizando la situación financiera actual, por lo que estos excedentes no se están rentabilizando en absoluto.
Los 88 municipios de la comunidad autónoma estiman que solo en remanentes acumulados, sin tener en cuenta el superávit, se tiene aproximadamente 1.000 millones de euros en este sentido. Y por eso un ejemplo que se podía dar para que se entendiera de forma fácil lo que puede suponer una administración local media, un ayuntamiento de, por ejemplo, unos 20.000 habitantes, los que pueden tener un ahorro medio en los bancos de unos 20 millones de euros, supondría, si aplicáramos este tipo impositivo, el 0,5%, que tendrían que pagar al banco unos 100.000 euros. Un ayuntamiento medio de estas características puede tener una partida presupuestaria de unos 400.000 euros destinado en materia de servicios sociales. Es decir, que con esto estábamos diciendo que el 25% de lo que es la partida reservada para ayuda social tendrían que estar destinadas, una cuantía equivalente tendrían que estar destinada a este canal de los bancos, al pago de los bancos en concepto de, digamos, de canon. Por eso, lo que se lleva a esta proposición no de ley es que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias, que a su vez insta al Gobierno de España, a que se tomen las medidas oportunas tendentes a flexibilizar la regla de gasto y permitir invertir el superávit de las administraciones públicas cumplidoras en inversiones no exclusivamente financieramente sostenibles y en servicios públicos esenciales, porque evidentemente ya lo que es la materia de inversiones financieramente sostenibles, aceras, alcantarillado, las administraciones lo cubren, tienen una serie de proyectos que los avalan, pero realmente no tienen ni el personal necesario para llevar a cabo la ejecución de sus presupuestos. Posiblemente si hiciéramos un balance no llegaría ni al 80 ni al 90, digamos el 50% de las entidades, no lo creo, ni el 40%, podrían cubrir el 90% de la ejecución de sus presupuestos, con lo cual de nada nos sirve tener cuantificados unos gastos que después no tienen personal ni medios para llevarlo a cabo. Y la proposición no de ley tiene un segundo punto, que es que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias, para que a su vez inste al Gobierno de España a adoptar las medidas legislativas necesarias a fin de que se excluyan las administraciones públicas de la obligación del pago de los intereses que algunas entidades financieras cobran por los depósitos bancarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Procedemos a votar el primer punto de la proposición no de ley. Disculpen, 62 votos emitidos, 53 síes, 9 abstenciones. Queda aprobado. Votamos a continuación el segundo punto de la proposición no de ley. Votamos, señorías. Gracias, señorías. 62 votos emitidos, 62 síes. Queda aprobada por unanimidad.